Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos ya en noviembre, prácticamente creo que es el último mes de clases, ¿no? Ya en diciembre tenemos los exámenes finales. Yo aún les debo las notas del parcial, estoy demorando bastante. Y un poquito de paciencia, es bastante trabajoso en realidad leer tantos exámenes. Bueno, ya falta poquísimo, un poquito de paciencia, ¿no? Bueno, mientras tanto tenemos que seguir las clases y también ustedes tienen pendiente el caso práctico, ¿no? Ya, falta mucho, no se descuiden de los plazos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de arrancar clases. Estamos en la 11ª semana, creo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. El tema que estamos viendo es el tema de las políticas de comercio exterior y hemos empezado por estudiar las políticas que afectan a las importaciones, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora es el análisis del arancel a las importaciones, ¿no? Lo hemos definido, hemos visto sus efectos. Es el instrumento de política comercial más utilizado, ¿no? No es el único, pero es el más utilizado. Además de los aranceles, o sea, en general hay muchas formas, ¿no? de restringir importaciones, que es lo que hace el arancel, además de otras cosas, ¿no? Vamos a seguir discutiendo esto, pero uno de los objetivos o uno de los efectos del arancel es restringir importaciones, ¿no? Hay otras formas de restringir importaciones a través de, por ejemplo, procedimientos administrativos o restricciones cuantitativas, ¿no? Es decir, prohibiciones de importación, ¿no? Que pueden ser totales o pueden ser parciales, ¿no? Ya con las totales no hay mucho que hacer, simplemente está prohibido importar y esa es la restricción más cruda que puede haber, ¿no? Acerca de las importaciones. Pero otras veces se aplican prohibiciones parciales, ¿no? Que se llaman en este caso cuotas de importación. En el Perú actualmente no existen cuotas o restricciones cuantitativas de importación. Lo que existen únicamente son los aranceles, pero en muchos países existen y en el Perú han existido en el pasado, ¿no? Ha habido épocas en las cuales había restricciones totales o parciales. Había muchos productos que estaban prohibidos de importar totalmente, ¿no? No podías importar automóviles, no podías importar televisores, no podías importar ropa, etc. Había
Pero en otros casos las prohibiciones eran parciales, se permitía importar, pero solo cierta cantidad de un producto, ¿no? Y eso es lo que se llaman las cuotas de importación. Eso no existe en el Perú y no creo que sea posible con la actual Constitución, ¿no? Porque en el capítulo económico, en materia de comercio exterior, en la Constitución del país dice explícitamente que el comercio exterior es libre. Así lo dice la Constitución. Entonces, no cabe ahí una restricción a las importaciones. Si alguien prohíbe importar algo, bueno, está atentando contra la Constitución, que dice que es libre, ¿no? Si tú prohíbes algo, ya no es libre. Y en general, desde hace muchos años, así funciona el comercio exterior en el Perú. No hay prohibiciones de importación total ni parcial, ¿no? Ahora, siempre hay excepciones, hay procedimientos administrativos, no es tan libre, pero no quiere decir que no está prohibido, ¿no? Por ejemplo, armas, ¿no? Un comercio más restringido, ¿no? O ciertas medicinas, ¿no? Tienen ciertas restricciones, ¿no? Pero esas son excepciones muy puntuales y en todo caso no cabría ese tipo de restricciones en la Constitución actual. Hay, por supuesto, como ustedes saben, escuchan, ¿no? Hay posiciones políticas, principalmente hay grupos políticos que quieren cambiar la Constitución. Yo nunca he escuchado propuestas más concretas, ¿no? Yo siempre pregunto, bueno, pero ¿qué quieres cambiar de la Constitución? ¿Qué cosa es lo que quieres cambiar? Y no dicen mucho, dicen, no, hay que cambiar la Constitución. Pero creo que debería ser la propuesta más específica, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se quiere cambiar? Y en este caso, en materia económica, por ejemplo, ¿no? En la Constitución hay todo un capítulo, es importante que todos lean la Constitución, por lo menos el capítulo económico, ustedes como estudiantes de economía y futuros economistas, ¿no? Y tengan su propia opinión, qué cosa les parece buena o no de ese régimen. Entonces, lo que vamos a mostrar ahorita es cuál es, digamos, la forma, digamos, analítica de cómo entender qué cosa es una restricción cuantitativa o qué cosa es una cuota de importación. Y eso está en este gráfico. Aquí, y esto después lo podemos comparar con el arancel, ¿no? Este es igual el mercado de un producto. Podemos seguir, pero usamos el ejemplo de las bicicletas, ¿no? Entonces, en el Perú hay una demanda por bicicletas, hay una oferta, hay fábricas de bicicletas, ¿no? Esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda. Pero también hay bicicletas importadas y esta es la oferta de las bicicletas importadas, ¿no? En este modelo o esta representación del mercado interno de bicicletas, ¿no? Hay un precio que es pi, que es el precio de las bicicletas importadas, ¿no? Y este es el precio que marca la pauta para los bienes importables. El precio lo marca el producto importado, porque acá hay una oferta que es
digamos, infinitamente elástica, en el cual quiere decir tú puedes comprar cualquier cantidad de un producto importado a este precio. Entonces, si alguien quiere comprar bicicletas importadas, puede hacerlo y cuestan, digamos, $500, ¿no? La bicicleta importada. Bueno, ¿y cuánto cuesta la bicicleta nacional? Bueno, la bicicleta nacional también va a costar por ahí, ¿no? En el límite, en el equilibrio, la bicicleta nacional va a costar lo mismo que la bicicleta importada. No puede costar más caro, porque probablemente no vendería bicicletas si yo fabrico bicicletas, porque no puedo venderla más caro que la importada. La gente compraría bicicleta china y no me la compraría a mí. De repente sí la puedo vender más barato. Acá asumimos que el precio del producto Made in Perú se alinea con el precio del producto importado. Entonces, este es el precio interno de las bicicletas en el mercado local. Y a este precio, dada la demanda, esta es la cantidad demandada, perdón, este es el equilibrio entre demanda y oferta. Hay dos ofertas, ¿no? La oferta nacional y la oferta extranjera. Esa es la oferta total y la demanda, el equilibrio es en E, y este es el precio. A este precio la cantidad demandada es ON, y a este mismo precio la cantidad producida es OM, entonces MN son las importaciones. Esa es la situación inicial cuando la economía es totalmente abierta y no hay restricciones a importar bicicletas. Ahora, supongamos que el gobierno quiere restringir la importación de bicicletas y entonces dice, estamos importando, digamos, 2.000 bicicletas mensuales, y dice, no, eso es mucho, solamente hay que importar 1.000. Okay. Y no pone un arancel, sino pone una cuota, ¿no? Es una medida cuantitativa. Entonces, ¿qué quiere decir importar 1.000? Bueno, si hay una cuota, entonces tiene que haber un sistema administrativo que maneje eso, porque ¿cómo controlas que solo se importen 1.000 y no más de 1.000 bicicletas? En la práctica tienes que montar un sistema administrativo, un sistema de licencias de importación. O sea, los que quieran importar bicicletas no pueden hacerlo libremente, sino tienen primero que ir al Ministerio de Comercio y pedir una licencia de importación. En la licencia te dice, bueno, usted puede importar, por decir, 100 bicicletas. De las 1.000, usted le permite importar 100 porque hay otros importadores, a otro le daré 50, a otro le daré 200, hasta completar los 1.000. Y solo los que tienen licencia pueden importar, porque cuando llega la bicicleta a la aduana, en la aduana le van a pedir muestre su licencia. Si no la tienes, no te dejan ingresar la bicicleta, ¿no? Entonces no te vas a arriesgar a importar algo si no tienes tu licencia. Y ese es un problema, ¿no? De cómo se administra ese sistema de licencias. Cómo si hay, o sea, hay 20 importadores de bicicletas y y a cada uno tengo que darle una licencia, pero la suma no debe ser más de 1.000 bicicletas. Entonces le doy a todos por igual, divido 1.000 entre 20 o por sorteo, o al primero que llega le doy más, ¿no? O un mecanismo un poquito más de mercado es, digamos, subastar las licencias. El gobierno puede vender las licencias, vender los permisos, y el que paga más tiene más cuota de importación, ¿no? Pero el hecho es que, en suma, lo que va a ocurrir es que si el mercado demanda 2.000 bicicletas, digamos, mensuales, pero el gobierno solo permite que entren 1.000, entonces va a haber un exceso de demanda. Y cuando hay un exceso de demanda,
¿qué pasa con los precios? ¿Suben o bajan? ¿Qué pasa cuando hay exceso de demanda? El mercado demanda 2.000 bicicletas, pero importadas, ¿ah? Pero el gobierno dice, no, no, solo entran 1.000. O sea, va a haber escasez de bicicletas en el mercado y eso va a hacer que su precio suba. Este ejemplo sube hasta P, de pi sube a P, entonces ya no va a costar $500 la bicicleta, sino $600, por ejemplo. Y en ese sentido es parecido al arancel. La cuota hace que suba el precio de la bicicleta importada, pero al día siguiente también sube la bicicleta nacional, porque el nacional siempre está mirando esto como su guía, ¿no? Si sube la bicicleta importada, ahora la bicicleta nacional también sube. Entonces, este va a ser el nuevo precio de las bicicletas en el mercado doméstico. Y a este precio, el equilibrio entre oferta y demanda estaría en E' y la cantidad demandada sería G total, ¿no? Y esto tiene mucha similitud con el arancel. Si recuerdan el gráfico del arancel, ¿no? Los efectos en general son los mismos, ¿no? Sube el precio, cae la cantidad demandada, ¿no? Aumenta la producción nacional de MH porque ahora hay empresas que como pueden vender el precio de la bicicleta más caro en el mercado nacional, eso es un estímulo para que aumente la producción, en este caso sube hasta H, y entonces las importaciones serían HG. Y se producen los mismos efectos en términos de bienestar, ¿no? Acá ustedes recuerden estas 4 áreas A, B, C y D. Estas áreas son las mismas que en el caso del arancel, pero hay una en particular que tiene un significado distinto, que es el área sombreada, C, ¿no? Cuando había aranceles, en el análisis de los aranceles, esta área C es lo que representa lo que el gobierno recauda por aranceles, ¿no? Pero en este caso no hay aranceles, pero los precios sí han subido. Entonces, ¿quién se beneficia con esto? ¿Y quiénes ganan y quiénes pierden en este proceso? Bueno, como están subiendo los precios, el que pierde acá es el consumidor, ¿no? El que quiere comprarse una bicicleta ahora tiene que pagar más y se reduce el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es toda esta área, ¿no es cierto? P, E', E, pi. Esa es la pérdida del excedente del consumidor, o lo que es lo mismo la suma de las áreas A más B más C más D. Bueno, eso que pierden los consumidores se puede analizar por... ¿Qué pasa con eso que pierden los consumidores? ¿A dónde va? Los consumidores pierden, pero lo que yo pierdo, ¿alguien se beneficia? Bueno, sí, parte de eso es lo que se llama una transferencia, ¿no? Y hay otra parte que ya es una pérdida nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo,
al igual que en el arancel, aquí hay dos áreas, ¿no? El área B y el área D, que es lo que se llama pérdida neta de excedente del consumidor o pérdida neta de bienestar, ¿no? El área D es pérdida de consumo, que es esa pérdida sí no beneficia a nadie, ¿no? Aquí la cantidad de bicicletas consumidas ha caído. Entonces, acá hay gente que ya no puede comprar bicicletas porque han subido de precio, entonces acá se pierde consumo. Eso es pérdida de bienestar que está representada por este triángulo D. La otra pérdida que no se recupera y que es una pérdida económica es el triángulo B, que representa la ineficiencia productiva, ¿no? Que es esta producción adicional de MH existe solo gracias a la restricción a las importaciones, que hace que entren a producir empresas que antes no podían con nuestros precios, pero ahora con los mayores precios de venta hay empresas que entran a fabricar y venden su producto, pero son ineficientes porque el costo, acá, esta es la curva de costo de producción, ¿no es cierto? El costo marginal. Empresas que están produciendo en este rango, por ejemplo, una empresa que está produciendo acá, esta cantidad, bueno, su costo de producción es esta es la curva de costo marginal. Antes no podía producir acá, porque ese era su costo, pero lo tenía que vender más bajo, ¿no? A $500 la bicicleta, y él le costaba, por decir, 550, pero tenía que venderlo a 500. Entonces esta producción no existía. Pero ahora, al subir los precios, esta producción sí puede existir, le cuesta 550, pero la va a vender a 600, ¿no? Y ese es pero esta es producción ineficiente. Existe solo gracias a que subieron los precios, ¿no? Como resultado de la restricción a los productos importados. Y toda esta área, el área A más B, ¿no? Esto va al bolsillo de los productores, el área A más B, ¿no? Pero de este total, el área B no es ganancia de la empresa, esto es lo que cubre sus costos, ¿no? Pero estos costos son de una producción ineficiente, ¿no? Entonces, la ineficiencia productiva es el área B, pero el área A es lo que se llama el excedente del productor, ¿no? O sea, ganancias que antes no tenían los productores porque tenían que vender a un menor precio, pero ahora venden a un mayor precio y entonces tienen ganancias o rentas representadas por esta área A. Y eso es una transferencia que le hacen los consumidores a los productores locales, no es pérdida nacional. Pero el área B sí es pérdida porque ahí está la ineficiencia, ¿no? Y la otra área es esta área sombreada, ¿no? Que en el caso de los aranceles, esto era recaudación del gobierno, pero ahora no hay aranceles. Entonces, ¿quién se beneficia de esto? Bueno, el principal beneficiario seguramente van a ser los importadores, ¿no? Que obtienen la licencia, ¿no? O sea, a mí me dan una licencia para importar bicicletas
Y yo importo las bicicletas a $500. Eso no cambia. Acá se asume que el precio internacional no ha cambiado. Entonces me dan una licencia para importar 100 bicicletas y cada bicicleta me cuesta $500, pero yo ahora las vendo a $600, ¿no? Y entonces el importador que tiene la licencia es el que, si es uno solo, bueno, él se lleva todo, pero si son varios importadores, entre ellos se reparten esta torta, ¿no? Pero también el hecho, digamos, lamentable es que estos sistemas administrativos, ¿no? Pueden terminar en corrupción, ¿no? Da lugar a muchos actos deshonestos, son decisiones discrecionales, porque al final alguna persona, algún funcionario público es el que tiene que firmarte el papel en el cual te dan la licencia, ¿no? Entonces, yo soy importador y voy al ministerio y le digo, mira, necesito importar, que me den una licencia para importar 300 bicicletas. Bueno, el funcionario me dirá, no, te puedo dar para que importes 100 nomás, porque también tengo que darles a otros. No, pero mi cliente, yo vendo 300 bicicletas mensuales. ¿Cómo me vas a dar 100 nomás? Lo siento mucho, no te puedo dar más. Esa es la ley. Bueno, pero dame algo más. Pues no. Bueno, eso te va a costar, ¿no? Si tú me das algo, yo te puedo dar 150 o 200, ¿no? Y eso ocurre, y eso ocurría, no es secreto. En la época en el Perú había esos tipos de licencias de importación. Había bastante corrupción en el Ministerio de Comercio, que era la institución encargada de otorgar las licencias, ¿no? Entonces, esos procedimientos administrativos, discrecionales, no son muy recomendables porque, entre otras cosas, no es que solo encarecen los productos, sino que también generan, pues, comportamientos deshonestos, ¿no? Lo mejor es utilizar mecanismos de mercado, un arancel. Bueno, entonces, ponle mejor, pues, un arancel equivalente para el que quiere importar bicicletas, que las traiga, pero cuando las trae pagan su arancel, ¿no? Y esa es una regla transparente para todos, en vez de estar montando este sistema de licencias, ¿no? Bueno, en síntesis, ¿no? La licencia de la importación, entonces, es equivalente al arancel en el sentido de que eleva el precio, reduce el excedente del consumidor, ¿no? Eh, esa reducción del excedente del consumidor, esa pérdida de ingreso real de los consumidores, no es pérdida neta, porque parte de lo que pierden los consumidores, hay una parte, ¿no?, que va al, al, a los fabricantes locales, ¿no? Hay otra parte que va a los importadores, seguramente, que obtienen la licencia, pero hay una pérdida neta de bienestar que es el área D más B. Y ese es el resumen de la... creo que este material no está en Paideia, me dice. Bueno, voy a chequear, pensé que estaba las cuotas de importación. Voy a subirlo si no está ya. Debería estar, pero lo voy a subir. Y no sé si hay alguna pregunta, ¿no?, antes de continuar. Bueno,
Lo que hemos mostrado, ¿no? Tanto viendo los aranceles como las cuotas, y vamos a analizar principalmente el caso de los aranceles, ¿no? Un arancel puede traer cosas positivas, seguramente en algunos casos, pero en crudo, ¿no? No es positivo para el país encarecer los productos y generar esas distorsiones o ese efecto sobre el consumo y sobre la eficiencia productiva, ¿no? Y aún así existen los aranceles. Entonces, ¿por qué si la teoría que hemos visto nos dice que los aranceles, digamos, hacen daño, ¿no? En neto tienen efectos negativos, ¿por qué los gobiernos insisten en ponerlos? Bueno, ya ese es un tema más amplio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los argumentos a favor de los aranceles, ¿no? ¿Por qué un gobierno a través de los aranceles restringe importaciones? Porque el efecto, digamos, en general es que el arancel restringe a las importaciones porque las encarece, ¿no? Y eso trae su cadena de efectos, por supuesto, ¿no? Y ahí entramos al terreno de la discusión, ¿no? de um, ¿cuáles son los argumentos en favor de los aranceles, ¿no? Y eso está... y puede ser un tema más amplio, ¿no? Y incluso forma parte de la discusión, por supuesto, de este curso, pero tal vez con más amplitud en los cursos de desarrollo económico, ¿no? Cuando se habla de estrategias de desarrollo económico. Ahí un área importante es estas políticas que restringen importaciones, ¿qué efecto tienen, ¿no? Sobre la economía? Y en la práctica, ¿cómo se justifican? Bueno, básicamente hay dos argumentos, y en este caso hablando de aranceles, es el instrumento más utilizado. Por un lado, los aranceles se justifican en términos de la protección a la industria nacional. O sea, es cierto, el arancel, o sea, al restringir el producto importado, tú estás protegiendo al productor nacional. Y con ese argumento, los gobiernos muchas veces elevan aranceles. Y el otro argumento en favor de los aranceles es la recaudación de impuestos, ¿no? Porque el arancel es un impuesto, ¿no? Y permite ingresos fiscales. Y el arancel cumple ambos objetivos, ¿no? Entonces, como instrumento de política económica, es muy eficaz y además no es común, ¿no? Que un solo instrumento te dé dos objetivos. Generalmente un instrumento de política económica es para un objetivo, pero aquí el arancel tiene la propiedad de que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, con un arancel tú puedes proteger a la industria nacional y también recaudar más. Y si ese es el objetivo del gobierno, con un arancel lo puede lograr, con los costos que ello implica, ¿cierto? Con la pérdida de bienestar que ello implica. Y entonces esto nos lleva a una discusión más interesante, ¿no? Es, digamos, aceptamos que estos son los objetivos, que estos son dos objetivos deseables. Queremos proteger a la industria nacional y queremos recaudar impuestos. El arancel cumple, consigue estos dos objetivos. Pero ahí la discusión es, sin cuestionar los objetivos, ¿no?
la discusión más bien es cuál es el mejor instrumento para alcanzar estos objetivos. Y la respuesta es que el arancel no es el mejor instrumento. Tú puedes lograr estos objetivos, pero no es la forma más adecuada o más eficiente o más económica de alcanzar esos objetivos, ¿no? Porque el arancel es a la vez un subsidio a la producción y un impuesto al consumo. Entonces, de repente, hay que ser más selectivo. ¿Cuál es tu objetivo como gobierno? Bueno, dice, yo quiero proteger a la industria nacional. Bueno, si quieres proteger a la industria nacional, puedes usar el arancel, pero más eficiente que eso es dar un subsidio a la industria nacional, ¿no? O a la producción interna. El subsidio a la producción nacional es el mejor instrumento de política económica. Es superior al arancel en términos de bienestar. Y esto lo vamos a demostrar enseguida, ¿no? Pero por otro lado, si tu objetivo es, como gobierno, es recaudar impuestos, bueno, el arancel te genera impuestos, ¿no? Pero no es el mejor instrumento. Tú puedes recaudar más impuestos en vez de un arancel con un impuesto al consumo. Un impuesto al consumo es superior al arancel, permite recaudar más impuestos con menor efecto sobre el bienestar. O sea, con un impuesto al consumo se puede recaudar más que con un arancel y con menor efecto sobre el bienestar. En ese sentido es un instrumento superior si tu objetivo es recaudar impuestos. Y así, en realidad, es la manera más profesional, digamos, más analítica de decidir cómo alcanzar un objetivo que tenga algún gobierno. Entonces, vamos a analizar qué cosa es un subsidio a la industria nacional y cómo se compara con un arancel, y qué cosa es un impuesto al consumo y cómo se compara con un arancel. Eso lo vamos a ver enseguida en detalle, como completando el análisis general de los argumentos en favor de los aranceles, o en general argumentos en favor de las políticas que restringen importaciones, ¿no? Bueno, hay muchísimos argumentos y toda clase de lucubraciones, ¿no? y explicaciones por qué hay que restringir importaciones. Ahí hay argumentos más o menos económicos u otros extraeconómicos, ¿no? Y acá hay algunos de estos argumentos en esta lámina. Un argumento, yo lo llamo pseudoeconómico porque no es correcto económicamente, es el argumento de balance de pago, ¿no? Que cuando el país no tiene reservas internacionales suficientes, ¿no? Hay escasez de dólares, hay un déficit en balance de pagos, entonces hay que restringir importaciones para que no salgan más dólares del país, ¿no? Bueno, eso, restringiendo importaciones no solucionas ni alivias un problema de balance de pagos, ¿no? El problema de balance de pagos es mucho más grande que un problema de importaciones, nada más de bienes o de servicios, ¿no? Habría que ver cuál es el origen del problema de la balanza de pagos, porque también hay movimientos de capitales, ¿no? Y un problema de balance de pagos se puede solucionar de otras formas más eficientes, ¿no? Esto es en realidad un problema monetario. Un problema de balance de pagos es un problema más monetario que se puede solucionar con políticas de tasas de interés, o con políticas de tipo de cambio, ¿no? Una devaluación te puede solucionar un problema de balance de pagos, ¿no? Y
el arancel no es, digamos, lo más importante si hay este problema. Estos temas de balance de pagos no son materia de este curso, es en el siguiente semestre que ustedes van a ver estos temas. Y hay otros argumentos, ¿no? Digamos, no son rigurosamente económicos, son más políticos, tal vez más ideológicos, ¿no? El nacionalismo, la independencia, la seguridad, ¿no? Es decir, no hay que comprar productos importados, ¿no? Porque hay que apoyar lo nacional, por el solo hecho que es nacional, ¿no? O la independencia, que no tenemos que ser dependientes del exterior, nosotros tenemos que producir lo que necesitamos en vez de traerlo de afuera. O seguridad, ¿no? Por ejemplo, la seguridad alimenticia, que dicen que hay que asegurar la alimentación de la población con alimentos nacionales, porque si escasean en el exterior, bueno, va a haber hambruna, ¿no? Y tenemos que asegurar la alimentación de la población no con productos importados, sino con productos nacionales. Esos son argumentos, ¿no? No son económicos principalmente, ¿no? Son de otra índole, pero existen y se utilizan mucho en el debate, ¿no? Todo este debate de que si tenemos libre comercio o más bien lo restringimos, ¿no? Por ahora nosotros vamos a concentrarnos en estos dos efectos, sí, netamente económicos, de un arancel y su eficiencia frente a otros instrumentos como es el subsidio a la producción o el impuesto al consumo. Eso es lo que vamos a analizar enseguida. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok. Así ahora que me acuerdo, esa lámina de la cuota de importación, sí, pues yo la había puesto en Paideia, después la saqué porque quería pasar la otra sección y me olvidé, creo que la saqué y no la puse. Bueno, en todo caso, entonces vamos a analizar primero el tema de qué cosa es un subsidio a la producción y cómo se compara con un arancel. Ok, entonces el subsidio a la producción se puede analizar en este gráfico, ¿no? En una economía abierta. Siempre partimos como que es un análisis de equilibrio parcial porque analizamos el mercado de un bien, ¿no? Y inicialmente hay libre comercio, ¿no? Este es el mercado interno, nuevamente, si quieren, de bicicletas o scooters, digamos que este es el mercado de scooters, ¿ok? Y hay una demanda por scooters, ¿no? Y hay fabricación nacional de scooters, OD es la curva de oferta, ¿no? Inicialmente, y hay scooters importados que se venden a este precio, pi, y esta es la oferta externa, ¿no? Y entonces la oferta nacional, la producción nacional, más las importaciones, son la oferta total que
se cruzan con la curva de demanda y este es el equilibrio. Entonces, y este es el precio, ¿no?, al cual se venden los scooters, sean importados o nacionales, se venden a este precio. Entonces, a este precio la cantidad demandada es N, y a este precio las empresas nacionales producen OM scooters, ¿no? Y entonces MN son importaciones. Y esa es la situación inicial. Entonces, supongamos que el gobierno dice, quiero proteger a los fabricantes nacionales de scooters, ¿no? Quiero que crezca esta industria. Estamos produciendo muy poquito. Vamos a hacer que se produzca más. Bueno, una forma de hacerlo es poniendo un arancel a los scooters importados y con eso proteges a la industria nacional. Pero el problema es que si pones un arancel, encareces el scooter para los consumidores, como lo hemos visto en los gráficos. Y entonces digo, ¿cómo hago para proteger al productor nacional sin afectar a los consumidores? Bueno, el subsidio a la producción es la solución, ¿no? Hasta con rima, ¿no? El subsidio a la producción es la solución a este problema. Entonces, lo que el gobierno puede hacer es decirle a los productores, miren, yo los voy a proteger, quiero que produzcan más, quiero que esta industria crezca. Y entonces, por cada scooter que ustedes fabriquen, yo les voy a dar un subsidio, ¿no? Ustedes fabrican un scooter y ahora lo están vendiendo en 1.000 soles. Sigan vendiendo a 1.000 soles, pero por cada scooter que ustedes produzcan, yo les voy a dar 200 soles de subsidio. Entonces, en realidad, lo que sucede es que el precio que recibe el productor va a subir de 1.000 soles a 1.200 soles y el subsidio es 200 soles por cada scooter. PP es el precio que recibe el productor, ¿no?, incluido el subsidio. La empresa sigue vendiendo, la empresa nacional sigue vendiendo el scooter a 1.000 soles. El scooter importado también se sigue vendiendo a 1.000 soles, pero el fabricante nacional, cuando produce un scooter, lo vende a 1.000, pero encima el gobierno le da 200 soles, entonces su precio efectivamente recibido es PP, precio del productor, son 1.000 más el subsidio, 1.200. ¿Cómo afecta eso al mercado? Bueno, el subsidio a la producción nacional lo que hace es desplazar toda la curva de oferta a la derecha, ¿no? La curva de oferta original, OD, se desplaza a la derecha según la magnitud del subsidio. Mientras más grande sea el subsidio que reciben los productores, bueno, la curva se desplazará más hacia la derecha. O sea, hay más oferta, ¿no? La oferta al contrario, si hay un impuesto a la producción, la oferta se contrae. Pero como es un subsidio, la oferta se expande, quiere decir que se desplaza toda la curva a la derecha. Entonces, la oferta original más el subsidio a la producción. Entonces, el equilibrio del mercado hay que verlo con esta nueva curva de oferta. La demanda sigue igual, ¿no? Para los consumidores no ha cambiado nada. Ellos van al mercado y ni siquiera se enteran si hay o no un subsidio porque los scooters siguen costando 1.000 soles, sea nacional o importado, ¿no? Entonces, el precio para los consumidores no cambia, ¿no? Entonces, la cantidad demandada sigue siendo ON, ¿no? Pero ahora los productores nacionales, gracias al subsidio, es un incentivo para producir más y dado este subsidio que les permite este ingreso, este precio adicional, y entonces, y su curva original de oferta,
producen esta cantidad. La cantidad producida aumenta de M a H. Y las importaciones, que antes eran MN, ahora solo son HN. Acá se asume que los productores desplazan, ¿no? Importaciones, ¿no? Pero el consumo total no ha cambiado, ¿no? Pero hay menos importaciones y más producción nacional. Acá hay un aumento en la producción nacional de M hasta H. Y entonces se ha logrado el objetivo de proteger a la industria nacional, ¿no? Aumentar su producción y los productores ahora tienen un mayor ingreso por ventas, ¿no? Porque ahora están produciendo esta cantidad y por cada scooter que producen, ellos lo siguen vendiendo a 1.000, pero además el gobierno le da 200, entonces en realidad su ingreso es 1.200. Entonces todo esto es el ingreso adicional que perciben los productores, ¿no? Por encima de lo que habría con el precio original. Pero de este mayor ingreso hay dos áreas, A y B, ¿no? El área A es un aumento en el excedente del productor, o sea, más rentas, más utilidades. Ahora las empresas nacionales tienen más ganancias que antes, porque reciben un mejor precio, con incluido el subsidio. Pero esta otra parte B es ineficiencia, ¿no? O sea, acá ha aumentado la producción, pero esta producción existe solo gracias al subsidio, antes no existía. Hay otra producción que sí existía y esa era perfectamente competitiva, no necesitaba ningún subsidio. Pero producir más es más costoso, ¿no? Porque los costos marginales suben. Recuerden que la oferta es la curva de costo marginal. Producir más significa más costo, pero no importa, me cuesta más, pero el gobierno me solventa mis costos, me da un subsidio y yo puedo producir más y seguir ganando plata. Pero acá hay una ineficiencia porque, por ejemplo, si estás produciendo acá, ¿no? Te cuesta esto, según tu curva de costos. Por encima, te cuesta más de lo que cuesta el producto importado, ¿no? Si antes del subsidio no podías producir esta cantidad, porque tendrías que venderla a este precio para cubrir tus costos, es tu costo marginal. No podías venderlo a más del producto importado, pero ahora no importa, puedes producir esta cantidad, pero la vendes a este precio. Te cuesta esto, pero la vendes a este precio. Entonces con eso ganas y cubres tu costo. Pero esta parte entonces es ineficiencia. Y eso sí es pérdida neta de bienestar por el lado de la producción, ¿no? Y en resumen, el efecto del subsidio a la producción ha sido proteger a la industria nacional, ¿no? Le ha permitido crecer las empresas, pero aquí hay acá hay ganadores y perdedores, ¿no? O sea, el consumidor no pasa nada con el consumo. Acá el perdedor es el fisco, porque esta área A más B es pérdida fiscal. Esto es todo lo que el gobierno gasta en subsidiar a la producción nacional, ¿no? Pero de esto que pierde el fisco, hay una parte A, que es transferencia del fisco
a los productores nacionales, entonces no es pérdida nacional, ¿no? Es una transferencia. Lo que sí es pérdida, o sea, ineficiencia productiva, es este triángulo B. Y la aritmética es muy simple, ¿no es cierto? El área A más B es el monto del subsidio, o sea, es el gasto fiscal. Eso es lo que pierde el gobierno, ¿no? Pero de eso que el gobierno pierde, hay una parte que beneficia al productor, que es el área A, que es el aumento en el excedente del productor, ¿no? No hay pérdida de consumo, entonces el efecto neto es A, lo que ganan los productores, menos A más B, que es lo que pierde el gobierno. Entonces, A se va con A y al final lo que queda es una pérdida neta de menos B, ¿no? El efecto neto es A, lo que ganan los productores, como excedente del productor, menos A más B, que es lo que pierde el gobierno como el desembolso que hace para subsidiar. Entonces, A menos B, A se va con A, entonces te queda B con signo negativo. O sea, es una pérdida neta de bienestar, que es esta área B. Y hemos protegido a la industria nacional, pero no hemos afectado al consumo. ¿Para qué vamos a afectar al consumo si nuestro objetivo es proteger a la industria solamente? Bueno, entonces utilicemos la política de subsidiar a la industria nacional. Claro, esto requiere un gasto fiscal y una previsión presupuestaria, ¿no? Y esa es, digamos, la demostración de la superioridad del subsidio al consumo por encima de un arancel para proteger a la industria nacional. Si hubiéramos puesto un arancel equivalente a esto, de esta magnitud, hubiéramos protegido a la industria nacional, pero además hubiéramos afectado el consumo. O sea, hay doble pérdida. El arancel te genera doble pérdida de bienestar. En cambio, el subsidio a la producción solo te genera ineficiencia productiva, no afecta el consumo. No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, el otro tema que nos toca ver ahora es el del el impuesto el impuesto al consumo, ¿no? Es un poco más interesante y además es lo que existe más, ¿no? Muchas veces los subsidios a la producción son políticamente más difíciles de justificar pero teóricamente es una posibilidad, ¿no? Y hay distintas formas de subsidiar a las empresas, ¿no? Por ejemplo, puedes darle la electricidad gratis, por decir. Esa es una forma de subsidio. Eh, este, eh, lo que hemos mostrado es un subsidio directo en el cual el gobierno le da una cantidad de dinero a las empresas. Ahora veamos el tema del impuesto al consumo. Aquí hay otro gráfico, ¿no? El tema del subsidio a la producción y este tema del impuesto al consumo que vamos a ver ahora
Está en estas láminas, pero ustedes también lo pueden leer en un artículo que ese sí creo que todavía no le he subido a Paideia, pero este gráfico, por ejemplo, está en... es un capítulo de un libro que se llama La teoría de la producción, la teoría de la protección, y voy a poner en Paideia el capítulo que se refiere al tema este de los subsidios a la producción y los impuestos al consumo, ¿no? Y este gráfico representa el caso del impuesto al consumo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, igual, este es el mercado, ¿no? Doméstico de un producto importable, ¿ok? Cuyo precio se establece en el mercado en función de la demanda nacional y de la oferta nacional más la oferta extranjera, ¿no? O sea, hay importaciones. Entonces, igual que siempre, ¿no? Digamos, inicialmente, bueno, esta es la demanda, la curva D doméstica, OD es la oferta doméstica, y hay importaciones, y esta línea punteada viene a ser, digamos, la oferta extranjera, que significa que se puede importar este producto a este precio, pi. Entonces, esta es la oferta extranjera. Y este precio marca la pauta, que quiere decir que el productor nacional puede fabricar este bien, pero no lo puedes vender. A la larga tienes que venderlo igual que el producto importado. Más caro no lo puedes vender porque tal vez nadie te compre. Más barato sí podrías, pero más caro no. A la larga, digamos, el precio se uniformiza en pi, ¿no? Y entonces en el mercado hay productos nacionales e importados, todos se venden a este precio. Entonces la oferta total es la oferta nacional más las importaciones, ¿no? El equilibrio estaría en ese, y la cantidad demandada es ON, o el consumo interno, ON, ¿no? A este precio. Acá no hay aranceles, no hay impuestos, no hay subsidios, no hay nada inicialmente. Bueno, a partir de esa situación inicial, el gobierno dice, bueno, ¿qué pasa si pongo un impuesto al consumo de este bien? Un impuesto al consumo, por definición, ¿no?, se aplica tanto a bienes nacionales como importados, ¿no? El arancel, no, el arancel solo se aplica sobre bienes importados. En cambio, el impuesto al consumo se aplica sobre bienes importados y nacionales, ¿no? En el Perú tenemos, por ejemplo, el IGB, el Impuesto General a las Ventas, es un impuesto al consumo, ¿no? Que cuando ustedes van a comprar algo, que en el Perú es de 18%, y les dan boleto o factura y te dicen, esto vale 100 más IGB, 18%, ustedes pagan 118. Si no son evasores, ¿no? Si cumplen con el pago del impuesto. Es 100 más IGB. Bueno, ese es un impuesto al consumo. Y eso, sea producto nacional o importado, todos pagan 18%. Si yo compro una bicicleta nacional, tengo que pagar 18%. Si compro bicicleta importada, también me cargan 18%. No importa, ¿no?, que sea nacional o importado. Todas las bicicletas pagan 18%.
Entonces, ¿qué pasa si, bueno, mañana, ya hoy día no va a haber tiempo, vamos a analizar con más calma cómo funciona el IGB en el Perú, pero básicamente, porque tiene unas características muy importantes que a veces se desconoce, ¿no? De eso vamos a hablar después, pero el impuesto al consumo, como su nombre lo dice, ¿no? Es un recargo que a la hora de vender un bien, el vendedor te recarga en el precio que tú pagas, ¿no? Y entonces, si el gobierno pone, ¿no?, un impuesto al consumo, quiere decir que el precio que paga el consumidor, antes el precio que paga el consumidor era pi, no había impuesto al consumo, pero ahora hay un impuesto al consumo, digamos de 18%, es el IGB, entonces el precio, si era 100, ahora es 118, entonces el precio que paga el consumidor sube, asumiendo que todo el impuesto se traslada al consumidor, ¿no? PC es el precio que paga el consumidor, incluido el impuesto, que es igual al precio original más IGB. Entonces, el precio sube de pi a PC y este es el nuevo precio de referencia, ¿no? Ayer la bicicleta o el producto costaba 100, pero ahora vale 118. ¿Por qué? Porque ayer salió la ley que dice que a partir de ahora todos van a pagar IGB. Entonces, este es el precio ahora, ¿no? Eh, Ahora, como sube el precio, el equilibrio que antes estaba en S, ahora va a ser en R, ¿no? Y esta sería la cantidad demandada, cae. Al subir el precio, cae la cantidad demandada, ¿no? De N, G, ¿no? Ese es digamos, el primer impacto que ocurre sobre la demanda cada vez que suben los precios. Ahora, gráficamente, la representación de un impuesto al consumo, en este caso, es que toda la curva de demanda original se desplaza, en este caso, hacia la izquierda, ¿no? Porque esto te afecta negativamente el consumo, entonces toda la demanda se tiene que desplazar hacia la izquierda. Entonces, esta línea de acá sería la demanda, ya tomando en cuenta el efecto del impuesto al consumo. Podemos prescindir de estos desplazamientos, pero en rigor eso es lo que ocurre, ¿no? Pero si no desplazamos la curva, no importa, pues en el sentido que lo más relevante es que el precio subió y la cantidad demandada cayó de N a G. Claro, al desplazar la curva nos permite comparar las dos situaciones, ¿no? Antes y después del impuesto. Pero los efectos son los siguientes, ¿no? El impuesto sube el precio que paga el consumidor. Entonces, antes era pi, ahora es PC. Entonces, eso hace que caiga la cantidad demandada, que antes era N, cae a G, ¿no? Acá se produce una pérdida de excedente del consumidor, ¿no? Que es toda esta área, PC, R, S, pi. Esta área es la pérdida de excedente del consumidor.
resultado del impuesto que ha hecho subir los precios. Esto es lo que sería la pérdida bruta de bienestar, que es pérdida de excedente del consumidor. Los consumidores ahora gastan más en comprar este producto, porque ahora tienen que pagar el impuesto. Esta pérdida de excedente del consumidor, igual que en el caso del arancel, ¿no? Hay que ver el efecto neto, ¿no? Hay que netearla, como se dice, ¿no? Hay que netear. No sé si eso es correcto español, pero se usa, ¿no? Bueno, en neto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo esto que pierden los consumidores, la mayor parte en realidad no es pérdida, sino es transferencia del consumidor al fisco, ¿no? Porque ahora el gobierno está recaudando. ¿Cuánto recauda? Recauda toda esta área, PC, R, de chica, pi. Esto es lo que el gobierno recauda. Este es el consumo es G, ¿no? Y pi es el precio antes del impuesto, pero con el impuesto se eleva PC, entonces el gobierno por cada producto recauda esta cantidad, ¿no? Y multiplicado por la cantidad del consumo, esto es lo que recauda el gobierno en el caso de un impuesto al consumo que hace elevar el precio en esta magnitud. Este rectángulo. Y entonces, en neto, ¿sí? Pero el productor, el consumidor pierde todo esto, ¿no? Pero de todo esto que pierde, la mayor parte en realidad es una transferencia al fisco, y lo que queda como pérdida neta es solo este triángulo. Eso es pérdida neta de bienestar. Ese es consumo perdido, porque ahora hay gente que ya no puede pagar el 18%, entonces ya no compra ese producto. Y acá este consumo ya desaparece, ¿no? Eso es pérdida de bienestar, que en términos del excedente del consumidor es solo, en neto es este triángulo, ¿no? El triángulo RBS. Y lo que en realidad queremos mostrar en este gráfico, lo que al final queremos mostrar es que, si ustedes recuerdan, cuando había un arancel, ¿no? El arancel subía el precio, el gobierno recaudaba, pero con el arancel el gobierno lo único que recauda sería esta partecita, ¿no? Porque el arancel solo grava las importaciones, que son HG, ¿no? Acá se asume que al subir el precio cae la cantidad demandada, ¿no? El precio que recibe el productor nacional no cambia. El productor nacional sigue vendiendo al precio original, ¿no? Digamos, el productor no se perjudica ni se beneficia, ¿no? El productor sigue vendiendo al precio original, él le recarga todo el mayor precio al consumidor. Y acá se asume que toda esta contracción del consumo es a expensas de las importaciones. Entonces, ahora el nuevo consumo es GO, ¿no? La producción nacional sigue en OM, ¿no? Y las importaciones son MG. Antes eran MN, cuando el equilibrio estaba en S, ahora el equilibrio está en R, entonces el consumo es G, la producción no cambia, entonces acá caen las importaciones de MN
que eran antes, ahora son solo MG. Digamos, eso está explicado aquí en el gráfico, ¿no? MN eran las importaciones originales. Ahora, con el impuesto al consumo, MG, las importaciones serían solo MG, ¿no? Y lo que el gobierno recauda es pues mucho más de lo que se recaudaría. Si fuera un arancel equivalente, el gobierno recaudaría solo esto, ¿no? Pero en realidad acá recauda mucho más. Y recauda mucho más simplemente porque la base imponible o la base impositiva es mucho mayor. El gobierno está recaudando el 18%, no solo sobre importaciones, sino también sobre producción nacional. Entonces, la base imponible es el consumo total, no solo las importaciones, que es parte del consumo, ¿no? Y en ese sentido va la afirmación que hacíamos al comienzo, ¿no? Que si el objetivo es aumentar la recaudación, el mejor instrumento es el impuesto al consumo. El arancel también permite ingresos fiscales al gobierno, pero menos, ¿no? El arancel solo te daría esto de ingresos fiscales al gobierno, menos que lo que te da el impuesto al consumo, que es todo esto. En ese sentido, el arancel no es el mejor instrumento para recaudar impuestos. Tú puedes recaudar más con un impuesto al consumo y además tiene la ventaja de que no creas ineficiencia productiva porque no estás dándole nada al productor, en realidad no lo estás subsidiando. El productor sigue igual, teóricamente sigue igual, él no tiene por qué, él, eh, él sigue produciendo lo mismo que antes, sigue vendiendo al mismo precio. Claro, el consumidor paga más, pero eso no es plata que entra al bolsillo del productor, eso es el impuesto, ¿no? Cuando nosotros compramos algo y nos dicen tienes que pagar IGB 18%, bueno, ese 18% se lo pagamos al vendedor, pero esa plata no es de él, ese 18% el vendedor lo recibe, pero luego se lo entrega al gobierno, ¿no? Es lo que se llama nomás un agente de retención, él retiene el impuesto por unos días, pero hay unos plazos, ¿no? Él está obligado a... Esa plata es del gobierno, ese 18% es el del gobierno. El productor sigue igual. Entonces no hay ineficiencia productiva, no hay costo de bienestar solo por el lado de la producción, solo por el lado del consumo, ¿no? Un gráfico, ese mismo gráfico, un poco más simple y mirando las áreas para no... Eso es el mismo gráfico anterior, solo que, por ejemplo, acá no he hecho el desplazamiento de la curva de demanda, ¿no? Pero sí represento todo, ¿no? Este era el precio original, pi, no había impuesto al consumo, el consumo era N, la producción nacional era M, y MN eran las importaciones, ¿no? Ahora, si el gobierno pone un impuesto al consumo, el precio va a subir a PC. PC es el precio que paga el consumidor, o sea, el precio original más el impuesto, más 18%, digamos. Entonces, a este precio, la cantidad demandada sería N', o sea, ahí necesariamente cae la cantidad demandada porque ha subido el precio y ese aumento de precios significa una reducción en el excedente del consumidor, que es toda esta área, ¿no es cierto? Es igual a las áreas A más B más C. De estas tres áreas,
que todo es pérdida del excedente del consumidor, pero la mayor parte de esta área, que es el área A más B, es transferencia del consumidor al fisco. Esto es lo que el fisco recauda de impuestos. Esto es lo que los consumidores pagan por IGB en total y que se lo lleva el fisco, el área A más B. Y la pérdida neta de bienestar es solo el triángulo C, ¿no? Entonces, aquí está, ¿cierto? El A más B más C, ¿no? A más B más C es la reducción del excedente del consumidor, A más B más C. AB es la recaudación fiscal, AB. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Bueno, el que gana aquí es el fisco, gana AB, A más B, pero pierde el consumidor, y el consumidor pierde A más B más C. Entonces, A más B menos A más B más C, ¿no? Despejamos y al final nos quedamos con menos C. Entonces, siempre hay una pérdida, es un signo negativo, menos C, que es la pérdida neta, que es este triángulo. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, ¿Sí? no hay una pérdida del productor porque pierde un potenciales compradores. O sea, comprarían más si no hubiera ese impuesto, pues. Podría ser, efectivamente, ¿no? Podría ser. Y uno podría hacer un análisis más fino en ese sentido, pero aquí se asume, ¿no? que digamos, toda la pérdida de consumo recae sobre el producto importado. Simplemente es solo para simplificar el análisis. Ahora, sobre todo en el gráfico. Ahora lo que tú dices también podría ser. Acá se cae el consumo, pero entonces la gente podría dejar de cumplir una parte en productos importados y otra parte en productos nacionales. Entonces, ahí sí la cosa se complica porque los productores nacionales también tendrían que bajar su producción, ¿no? Y ahí sí habría otro efecto, ¿no? Que afectaría negativamente al productor. Pero bueno, eso obligaría a un análisis más fino. Si la producción se contrae acá, entonces quiere decir que la oferta habría que desplazarla a la izquierda, ¿no? Y la magnitud de los efectos entonces variaría. Pero la dirección de los efectos básicamente es, al menos los grandes efectos, ¿no? Es la que está en el gráfico y es que, y lo que se quiere mostrar, de todas maneras, lo que se quiere mostrar principalmente acá es que el gobierno recauda todo esto, ¿no? Que es mucho más que lo que se recaudaría si hubiera un arancel. Ese es el objetivo de este análisis. Ahora, si uno quiere estudiar un mercado específico, cómo afecta a cada uno de ellos, ¿no? Se podría hacer. No es necesario a este nivel, ¿no? Eh, pero lo que dices es correcto. Podría ocurrir eso. Listo, profesor, gracias. Ahora, ya en resumen final y quizás
es el aspecto más interesante, ¿no? Ya que va al corazón del análisis económico, es que acá tenemos tres instrumentos, ¿no? de política económica en general ya. Los aranceles, los subsidios a la producción y los impuestos al consumo. ¿Cómo se relacionan estos tres en conjunto, ¿no? Y la relación es muy clara y muy interesante, ¿no? Bueno, quizás no tan clara, una vez que uno la entiende, claro, es clarísimo, pero hay que concentrarse y tratar de entenderla, porque la idea es la siguiente, y la afirmación es esta, y lo podemos demostrar. En realidad, ¿no? Un arancel, ¿no? Es lo mismo que un impuesto al consumo y un subsidio a la producción del mismo bien. O sea, el arancel equivale conjuntamente a un subsidio a la producción más un impuesto al consumo. Esa es otra forma de ver qué cosa es el arancel. El arancel es igual, tiene efectos idénticos, ¿no? A un impuesto al consumo junto con un subsidio a la producción. Y esa es una conclusión muy importante, ¿no? Y que un economista tiene que entenderla. Y se puede demostrar, ¿no? Volviendo al gráfico anterior. Esto está explicado también en el libro de Corden, el economista Max Corden, donde explica esta relación entre aranceles, impuestos al consumo y subsidios a la producción con este gráfico, ¿no? Este mismo gráfico que hemos visto antes lo podemos usar para demostrar la afirmación. Repito, un arancel equivale a un bien, equivale a que simultáneamente exista un impuesto al consumo y un subsidio a la producción del mismo bien. Y lo podemos explicar de la siguiente manera, que es como la explica Corden. Y este gráfico viene de ahí. Este es la situación inicial, ¿no es cierto?, en el cual no hay aranceles, ni subsidios, ni impuestos, ¿no? El precio que rige es el precio internacional. Este es el equilibrio en el mercado, S, en la cual esta es la cantidad demandada, M es la cantidad producida, y MN son las importaciones. Ahora, si lo que puede hacer el gobierno es lo siguiente, ¿no? Vamos, hipotéticamente, ¿qué pasa si el gobierno pone un impuesto al consumo de este bien? Bueno, como lo hemos visto, el impuesto al consumo eleva el precio que paga el consumidor de pi a PC. PC es el precio que paga el consumidor, ¿no? Incluido ya el impuesto. Entonces, este es el nuevo precio y esta es la cantidad demandada. Entonces, lo que el gobierno recauda es toda esta área, ¿no es cierto? PC, R, B chica, pi, ¿no? Esto es lo que el gobierno recauda con un impuesto al consumo. ¿Okay? Y el efecto de bienestar es este triángulo, con un impuesto al consumo. Ahora, todo esto que el gobierno recauda, ¿no? ¿Qué pasa si de todo lo que esto el gobierno recauda, dice, bueno, con esto, con parte de esto que he recaudado, voy a subsidiar a los productores nacionales? Como he recaudado bastante plata, voy a ayudar a los productores nacionales
y les voy a dar un subsidio que en monto equivaldría, por ejemplo, a esta área, SEFPI. O sea, de todo esto que ha recaudado el gobierno, hay una parte que les entrega como subsidio a los productores nacionales, que sería esta área. Entonces, en ese caso, habría un impuesto a la producción y al mismo tiempo un subsidio al consumo. ¿Y en neto qué queda? Bueno, para el gobierno, de todas maneras, le queda este ingreso, ¿no? Porque de todo lo que recaudó por impuesto al consumo, esta parte se la regaló a los productores nacionales, lo subsidió para que ellos produzcan más. Entonces, los productores, gracias a ese subsidio, ahora van a producir más, ¿no? Pero al fisco, de todas maneras, le queda algo, le queda alguito, ¿no? ¿Qué es esto? Este rectángulo, ERB_F. Y entonces, comparado con el arancel, es lo mismo, ¿no? En el sentido de que con un impuesto al consumo y simultáneamente un subsidio a la producción, el efecto final es que el gobierno termina recaudando esto, ¿cierto? Los consumidores terminan pagando un mayor precio y cae la cantidad demandada y hay pérdida de bienestar. Los productores reciben un subsidio, producen más, o sea, reciben una protección del gobierno, ¿no? Ganan más plata, que sería esta área, el excedente del productor, ¿no? Pero hay una pérdida de ineficiencia, que es esta otra área. Entonces, igualito que el arancel. O sea, el efecto combinado de un impuesto al consumo más un subsidio a la producción nos reproduce el mismo efecto que da un arancel. Por eso es que se dice que el arancel es a la vez un subsidio a la producción junto con un impuesto al consumo. Eso es lo que hemos demostrado con esta última explicación. Eso está explicado acá, ¿no? Y lo pueden leer en este capítulo del libro de Corden, que lo voy a poner en Paideia, donde está este gráfico. Este gráfico está en Corden. Y la explicación que acabo de hacer es la misma que aparece en ese libro. O sea que si no me han entendido a mí, estoy seguro que a Corden sí lo van a entender. Y en todo caso pueden preguntar si hay alguna duda. No sé si quedó clara mi explicación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, acá José Alberto dice que sí, bueno, me alegro. En todo caso, pueden, repito, asegurarse que lo entienden mejor revisando el artículo, el capítulo de Corden. Lo que vamos a analizar, y ya saliendo no solo del tema teórico, sino entrando a un tema concreto, ¿no? Ya que estamos hablando de impuesto al consumo, en la clase de mañana vamos a analizar el impuesto al consumo que existe en el Perú, que es el IGB, ¿no? Es el principal impuesto al consumo y además es el principal impuesto. El gobierno, su principal fuente de recaudación es el IGB, que es un impuesto al consumo. Vamos a explicar cómo funciona el IGB, porque no es tan evidente como uno piensa, y como mucha gente, incluso muchos economistas,
no entienden bien cómo funciona el IGB. Genéricamente es un impuesto al consumo, pero en realidad, o un impuesto a las ventas, ¿no? Pero ahí no termina la historia, ¿no? Es cierto que es un impuesto a las ventas, porque cuando alguien vende algo, en la boleta o la factura le recargan el IGB. Pero detrás de eso hay toda una administración tributaria y hay un sistema que significa que lo que aquí llamamos IGB, impuesto a las rentas, técnicamente no es un impuesto a las ventas, es un impuesto al valor agregado. Y ese impuesto existe casi en todos los países del mundo, y en todos los países del mundo le llaman IVA, impuesto al valor agregado. Aquí en el Perú le llamamos impuesto a las ventas. Y yo siempre digo, deberíamos cambiarle el nombre porque no es un impuesto a las ventas propiamente hablando. Es un impuesto al valor agregado. Y eso es lo que vamos a explicar mañana. Y ojalá que puedan estar presentes la mayor parte de ustedes, porque esa explicación es difícil de encontrarla en algún libro. De hecho, en los textos no existe esa explicación. Eso más la pueden encontrar en los libros de derecho tributario o en los libros de contabilidad. Los contadores conocen muy bien cómo funciona el IGB, ¿no? Y ahí hay un déficit de análisis económico muchas veces, que es lo que vamos a intentar de resolver mañana. ¿Ok? Entonces mañana continuamos con este tema de impuesto al consumo y en concreto el caso del IGB en el Perú, ¿no? De una manera más empírica, cómo funciona en la práctica. Ok, estamos cerrando. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces ya nos veríamos mañana a las 8 de la madrugada, ¿ok? Sí. Bueno.